En este caso lo que vamos a hacer es un poco representar gráficamente los datos que se encuentran recogidos en una tabla de un estudio estadístico que en este caso lo que está recogiendo es el nivel de satisfacción de los 100 empleados de una empresa. Y el nivel de satisfacción lo hemos evaluado en una puntuación entre 30 y 90. Es decir, la puntuación va entre 30 y 90 puntos. En este caso, podemos considerar esta como una variable discreta que toma muchos valores. Toma, en este caso, pues 100 valores. Y el rango va entre 30 y 90, que también es amplio. Y lo que hemos decidido es agrupar esa variable estadística que es cuantitativa discreta en intervalos. Podría haber sido también una variable aleatoria, una variable estadística continua que la agrupamos por intervalos. Bien, pero bueno, en este caso, como las puntuaciones eran números enteros, pues es discreta. Si fuera continua, pues lo mismo, la agruparíamos por intervalos y en este caso los datos se han quedado recogidos de esta forma. Entre puntuaciones entre 30 y 40, 10 personas, entre 40 y 50, 20. Bueno, pues lo que tenéis aquí. El sumatorio total de todas las personas que han puntuado nos da pues las personas a las que hemos recogido los datos, 100. Y en esta otra columna tenemos la frecuencia relativa. Importante, ¿por qué he puesto la frecuencia relativa? Cuando vamos a representar los datos de una variable estadística cuantitativa que hemos agrupado por intervalos, bien, como hemos dicho, discreta, con muchos datos, o directamente continua, hay que tener en cuenta que lo vamos a hacer normalmente en histogramas. La forma de representarlo es en histogramas. Vale. Bien, ¿y cómo se representan los histogramas? Bueno, pues los histogramas son muy sencillos de representar. Lo único que tengo que hacer es representar en los ejes coordenados, en el eje de las X, lo que voy a representar son los intervalos que hemos definido. Empezamos en este caso en el 30. Podemos empezar pegados aquí o lo podemos poner más hacia la derecha, como queramos. Eso es una parte estética. Lo que nos va a importar del histograma es los datos de forma visual, es decir, que yo miro el gráfico y veo rápidamente las frecuencias, o bien absolutas o bien relativas, porque esa es otra de las características. En el gráfico yo puedo representar un histograma de frecuencias absolutas o puedo representar un histograma de frecuencias relativas, o de porcentajes, o de frecuencias absolutas acumuladas, o de frecuencias relativas acumuladas. En fin, aquí solamente vamos a hacer uno de ellos, pero que si fueran de otro tipo, pues no habría ningún problema, sería lo mismo. Lo que sí que es importante es, como estaba diciendo, representar en el eje X los valores de la variable. En este caso, pues de 30, 40, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Vale, aquí tendríamos entonces los valores que toma la variable, es decir, que nos moveríamos entre 30, 40, 40, 50 y aquí, en este eje, sería ideal representar o expresar qué es lo que en este caso estamos midiendo, que sería nivel de satisfacción, ¿de acuerdo? Para que cuando se vea el gráfico veamos qué es lo que se está midiendo con solo por mirar esta representación. Vale, ¿y qué es lo que hacemos ahora? Bueno, lo que tenemos que hacer para representar el histograma o representar estos datos gráficamente es levantar sobre el intervalo que hemos definido un rectángulo a la altura de la frecuencia o bien absoluta o bien relativa. En este caso vamos a representar el histograma de frecuencias absolutas, luego vamos a representar esto. Entonces, en este eje lo que vamos a expresar es una escala en la que se queden marcadas las diferentes frecuencias absolutas, siempre siguiendo o teniendo bien la escala. Lo que no puede empezar aquí es en 0 o en 5, luego 30, luego 60. No, si para mí está en la escala 10, a partir de ahí todos ya son 10. En este caso, pues 10, 20 y 30. Y fijarnos sobre todo en los datos, en el menor y en el mayor, porque eso es importante para determinar la escala.
Si por ejemplo aquí tuviera el mayor dato 90, pues está claro que a lo mejor la escala tendría que ir de 20 en 20 o de 30 en 30. Aquí como tengo solo hasta 30, pues de 10 en 10 es suficiente. Incluso podría haber ido a lo mejor de 5 en 5, pero bueno, de 10 en 10. Bueno, y ahora, importante, representamos, como digo, un rectángulo encima del intervalo a altura 10. A altura 10 en este caso, fijaros qué sencillo es, vendría aquí ese rectángulo. Bien, pero esto tiene que quedar claro, porque si los intervalos no fueran de la misma amplitud, aquí no podría representar esto directamente a la altura que marcara la frecuencia absoluta. Eso lo veremos en el próximo ejemplo. La cuestión es que lo importante es que en este rectángulo el área que queda encerrada aquí, tiene que ser proporcional a la frecuencia relativa. Luego vamos a ver que representándolo así, cuando los intervalos son de la misma amplitud, eso pasa. Pero cuando los intervalos no son de la misma amplitud, si tú representas esto a altura 10, el área que va a quedar aquí representada no va a ser proporcional a la frecuencia relativa. Por lo tanto, lo tendríamos mal. Importante, casi la síntesis es que estos rectángulos que se representan aquí tienen que tener en área proporcional, tienen que ser proporcional el área a la frecuencia relativa. Luego vamos a ver que se cumple. Entonces, entre 30 y 40 altura 10, entre 30 y 40 a altura 20. Y los rectángulos ahora, no como en el diagrama de barras, al ser una variable continua o discreta agrupada por intervalos, los intervalos tienen que ir pegados, los rectángulos tienen que ir pegados. En el diagrama de barras iban separados. Altura 20, en este caso por aquí, altura 20 y tenemos el nuevo rectángulo. Siguiente, entre 50 y 60, 10, pues en este caso pegamos el rectángulo y tenemos este nuevo rectángulo entre 50 y 60 que nos está indicando que la frecuencia absoluta es 10. Aquí podríamos indicar incluso, pues eso, que lo que estamos representando en el eje de las Y es la frecuencia absoluta para que quede claro que nuestro histograma es un histograma de frecuencias absolutas. ¿Podríamos haber representado la frecuencia relativa? Sí, ¿de acuerdo? Pero importante otra vez, que el área, en este caso, de cada uno de los rectángulos tiene que ser proporcional a la frecuencia relativa que representan, ¿vale? Como digo, luego lo vamos a ver con un ejemplo. Entre 60 y 70, pues 30. En este caso 30, tendríamos por aquí 30, y el rectángulo que representamos aquí en ese intervalo tiene que tener altura 30. Y como digo, pues el área va a ser proporcional. Entre 70 y 80, 20. 20, por aquí 20. El nuevo rectángulo estaría por aquí. Y por último, entre 80 y 90, 10, que estaría por aquí. Vale, pues ya tenemos el histograma. Y no había mucho más que decir, pues es sencillo. En cada uno de los intervalos que hemos definido, levantamos, como estamos diciendo, el rectángulo, la altura que marque la frecuencia absoluta o relativa, o el porcentaje, o la acumulada, lo que queramos representar. Repito, si los intervalos son de la misma amplitud, el histograma es muy sencillo y solamente hay que hacer eso. Porque automáticamente, haciéndolo así, el área que queda encerrada en este rectángulo sí es proporcional. Vamos a verlo. El área de este rectángulo, ¿cuánto sería? ¿Cuánto mide la base? 10. ¿Cuánto mide la altura? 10. El área de ese rectángulo serían 100 unidades. 10 por 10, 100 unidades. En la unidad que estemos midiendo. ¿De acuerdo? Que serían, en este caso, por el nivel de satisfacción. 100 unidades. Vale, fijaros. ¿Cuánto sería la frecuencia relativa? 0,1. Dices, ¿es proporcional? Dices, sí. Si yo a esto lo divido por 1000, me daría esto. O si a esto lo multiplico por 1000, me daría esto. De momento es proporcional. Dices, claro, hombre, un dato o dos datos siempre pueden ser proporcionales. Lo que tiene que seguir es cumpliéndolo el siguiente. ¿Cuánto sería el área de este rectángulo? Sería 10 por 20, que sería 200. ¿Y cuánto es la frecuencia relativa para este intervalo? 0,2. Luego, efectivamente, vuelve a pasar. Si yo a esto, en este caso, si yo a esto lo divido por 1000, si yo divido por 1000, justamente me da 0,2. Y al revés, si yo a esto lo multiplico por 1000, me da 200. La cuestión es esa, es proporcional con respecto a la misma constante de proporcionalidad. Luego sí son proporcionales. Vamos al siguiente. Bueno, el siguiente sería lo mismo porque es 0,1, como el 10, 0,1, que vemos que se ha cumplido antes, se cumplirá ahora. Vamos a este. ¿Se cumple la proporcionalidad? ¿Cuánto es el área en este rectángulo? 10
En este caso la base, la altura es 30, tendríamos 10 por 30 que serían 300. 300 unidades. ¿Y cuánto es la frecuencia relativa? Como veis otra vez es 0,3. ¿Son proporcionales respecto a la misma constante de proporción? Sí. Si yo divido por 1000, al dividir por 1000 me da esto, y si multiplico por 1000 me da eso. Luego, como veis, los rectángulos van siendo todos proporcionales a la frecuencia relativa, que es lo que tiene que cumplir un histograma para estar bien representado. ¿De acuerdo? ¿Vale?